yo empecé a imitar de muy pequeñito. Yo a los 3 años me fui a Girona a vivir. Yo vivía en Málaga. Girona, ya sabéis, ¿no? Es conocido por sus fiestas populares. En Valencia están las fallas. Y en Girona quemamos fotos del rey. Es así, ¿no? Yo me acuerdo que estaba quemando una foto. No se me quemaba y... ¿Por qué no te quemas? Pero bueno, somos buena gente, la gente de Girona. Lo que más me impresionó de Cataluña cuando yo llegué fue al Club Super 3. Me impresionó mucho, había unos dibujos muy frikis. Por ejemplo, estaban las tortugas ninja, que el Rafael decía: ¡Venga, Donatello! ¡Para unas pizzas! Parecía que se había pillado un huevo o algo. Luego estaba el Michelangelo. ¡Andaban tortugas! Sí, sí. Luego estaba el Leonardo. April Foolem. Está siempre ahí, ahí, Leonardo. No sabes nada, clapada. Al listillo. Luego estaba, por ejemplo, Donatello. Pero este no me acuerdo cómo hablaba porque me caía como el culo. Lo que más me impresionaba a mí de las tortugas ninja fue la historia, ¿no? La historia de las tortugas ninja eran unas tortugas ninjas. No, a ver. ¿Tú tienes una tortuga? Una tortuga de todo menos ninja. O sea, dile lo que quieras, pero ninja no. ¿Sabes? Se ve que eran unas tortugas que se cayeron a las clavagueras, o como se llamen, ¿no? A las clavagueras. Vale. Gracias, gracias. Wikipedia tengo aquí. ¿Sabes? Cayeron las tortugas y tal, ¿no? Y se ve que un tío patoso, pues con una... Pues yo qué sé, ¿qué sería? Una botella de mutágeno. Mutágeno, sí, un moco verde, ¿vale? Lo típico que llevas, ¿no? Hostia, un botellón, ¿sabes? Una cosa verde y tal, ¿no? Aquí moco, rollo moco. El tío tropezó, cayeron los mocos, el mutágeno, a las clavagueras, gracias. Y las tortugas, pues, se hicieron grandes y altas. ¿Alguien tiene mutágeno por aquí? Para compartir, No digo nada. Bueno. Además que una cosa que a mí me gustaba mucho, las tortugas ninja no querían que la gente supiese que existían, ¿vale? ¿Y qué hacían? Se ponían una gabardina, un gorro y ya está, o sea... Claro, tú ves una tortuga así, ¿no? Un tío así, ¿no? Y dices, tío... tus pies son verdes. O eres un guarro o eres una tortuga. Sospechas, ¿no? Además, no nos tiene que ver nadie, Y luego tenían una furgoneta amarillo chillón, ¿sabes? Que ponía tortugas ninja, ¿sabes? Y con una catapulta, ¡toma! Que la compra en el Masituning que ha hecho, ¿no? O sea, sí, era muy friki. El mestre Estellicó, una rata, que dice, ¿qué te va a enseñar una rata? ¿Qué te va a enseñar? Luego, había otros dibujos, estaba el Doraemon, por ejemplo. El Doraemon, la buchaca mágica. El Doraemon, un gato sin orejas, que digo yo, ¿cómo cojones escuchaban Novita? No lo sé, ¿no? Era azul, lo típico gato azul, ¿vale? Y, claro, el tío, pues, venía del futuro, del pasado, bueno, venía del futuro, no, yo qué sé, ya te hacía un lío. El tema es que, claro, Novita ahí, pues, ¿qué tendría? ¿12 años? ¿13 años? Los años pasan, ya me imagino, con 20 y pico, después de fiesta. Novita, Gatito. Gatito. Mira, tío, gatito. Mira que he perdido 20 gramos. ¿Puedo ir al pasado un momento? ¿Saben que...? Claro, había una cosa del Doraemon que yo flipaba, que era el casquet volador. Una mierda así pequeñita que tú te lo ponías en la cabeza y volabas. Vale. El Doraemon con el cabezón dices, bueno, es pequeñito, vale. El Novita, vale. La Shizuka, vale. Pero el Jagan, el gordo ese de mierda, se lo ponía ahí. ¡Espereuma! Sí, era muy friki, tío.
Era muy friki. Luego estaba, por ejemplo, Almond and Big Man. Oh, Almond and Big Man. La de mierda que tenía ese laboratorio. Para que viese una rata así de grande. Hola, soy el Lexter. Que salía el Memman que decía: ¡tú los buscas y yo los remero! Estaba muy bien. A mí me hacía mucha gracia, del Big Man me hacía mucha gracia cuando hacían el tema de las cartas, ¿no? Dice: ens ha trucat la Marta Ferrusola de Collserola. Y salía ahí Josephine, Massachusetts. Pero tú te lo comías con patatas. Era increíble, era increíble. Luego estaba, por ejemplo, Bola de Drac. Dragon Ball. Bola de Drac. ¿Quién no se ha hecho unas perras con las fotocopias de Bola de Drac, ¿Y quién no ha hecho la trampa de dibujar tú y la fotocopia? Yo no, yo no. Soy el único friki aquí de Bola de Drac. Bien, gracias. A mí el que más me flipaba era Krilin. Krilin, un tío bajito, calvo, sin nariz, con 6 puntos aquí, que digo, la hostia que se metió de pequeño, ¿no? Estaba sangrando y todo. Sin nariz, ¿vale? El tío en cada capítulo moría. O sea, tío, esto solamente le faltaba ser del Atleti. Una mala suerte el Krilin, macho, que yo creo que ya cuando ya le resucitaron 8 veces, ya el tío decía: déjame morir, ya. Pesado, que soy uno pesado, ¿no? Había muchos dibujos, habían dibujos, por ejemplo, estaba uno que me gustaba mucho, que eran los muñecos de plastilina, Pingu. El padre de Pingu hablaba así. Y la madre decía: ¿qué se le pensáis todos follando? Yo cosas que pienso. Los guionistas de Pingu, ¿qué fumaban, tío? O sea, yo imagino ahí el tío: tío, voy a hacer una serie que va a flipar, ya verá. Unos pingüinos de plastilina, eso sí. No, imagínate unos pingüinos de verdad, ¿no? Entre que le enseña a hablar y todo. A ver, y un guión fuerte, ¿no? Un guión aquello que te coja, ¿no? Que te atrape, ¿eh? Por ejemplo... Vámonos. Me ha quedado corto. Ya me imagino se lo pasaría a otro guionista y dice: me voy a hacer Lost. Sí, muy friki. Los dibujos de ahora ya han cambiado. Ahora, por ejemplo, hay dibujos que también están chulos, que sería el caso, por ejemplo, Padre de Familia. Padre de Familia está guay. O sea, a mí me gusta, de Padre de Familia me gusta mucho el negro, Cleveland, que dice... Qué friki. Oye, Peter. Pues esto es una friqueada, ¿vale? No, por ejemplo, sí que hay dibujos que no me gustan nada, que es, por ejemplo, el niño ese que hace aquello... Culet, trompa, mi shai, ¡qué rabia me da el Chin-Chan! Joder, alguien tenía que decirlo. Y luego sí que hay dibujos guapos, como por ejemplo Futurama, Bender, el robot, que dice... ¡Beso culo metálico! Muchas gracias, sí.